El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que los republicanos deberían hacerse cargo de administrar las elecciones en sus estados e insistió en que un supuesto fraude electoral en los comicios presidenciales del 2020, del que nunca se dieron pruebas. ¿Qué reacciones pueden generar estas declaraciones? Es lo que conversaremos con Luis Montes, estratega político y consultor en política internacional. Luis, gracias a ti. Buenas tardes, Ángela. Donald Trump dice que los republicanos deberían tomar el control en al menos 15 lugares. ¿Por qué ese interés del mandatario en que esto suceda y cómo impactaría los procesos electorales? Varios puntos al respecto. Creo que en primer lugar es un reconocimiento tácito por parte del presidente Trump de la difícil situación electoral que enfrenta. Esto hemos visto una y otra vez que el presidente y su partido han perdido terreno y grandemente. Por ejemplo, recientemente, el fin de semana pasado, vimos en el estado de Texas dos elecciones. Una por la Casa Federal, la Casa de Representantes, en la que es un distrito ¿verdad? Demócrata, perdieron por un abultado margen. Y segundo, el que llamó más la atención es este gane de Taylor Rennett en el Senado de Texas, que en el 2024 el presidente Trump había ganado por 17 puntos ese distrito y en esta ocasión Taylor Rennett, el representante demócrata, lo ganó por 14 puntos, es decir, un swing de 31 puntos. Esto indica, y es el corazón de Texas, que es un estado ¿verdad? Meramente rojo, republicano, lo que pone vaya, en evidencia el difícil momento electoral que vive el presidente Trump. Entonces, para evitar y quizás como parte de una cortina de humo, es precisamente lo que insiste en esto, que también riñe con la filosofía constitucionalista de los republicanos. Los republicanos creen, en su mayoría, ¿verdad? Parte del pensamiento conservador, es que muchos de los derechos deben de mantenerse a nivel estatal. Ese fue el argumento, por ejemplo, en el caso del aborto, ese fue el argumento en muchos de los casos de educación. ¿Verdad? Venir ahora y tratar de nacionalizar una elección, incluso él no habla en los 50 estados, sino que él habla, ¿verdad?, de ciertos estados y a los que él hace referencia muy probablemente son estados demócratas. ¿Qué pasaría si pierde sillas en las elecciones de medio término? Algo que, sin embargo, ocurre normalmente al presidente de turno. Bueno, como se espera, ¿verdad? Y él mismo lo ha dicho, el número de investigaciones que pueden venirse en el 2027 es considerable. De hecho, es muy probable que él pierda la Casa de Representantes de una manera abultada, a pesar del proceso de redistribución de distritos que él ha iniciado. Precisamente en Texas, ha tratado de hacerlo, por ejemplo, en otros estados, incluso recordamos Ohio, ¿verdad? Donde en Ohio los mismos republicanos, la misma banca republicana le dio un no rotundo y no permitieron esa redistribución. Entonces, creo que en ese sentido, él sabe lo que está en juego, él sabe ¿verdad? Está pendiente de la investigación y dependiendo del margen de estas elecciones, podría estar en juego hasta el Senado, lo que podría complicarle aún más. Por el momento, tanto la bancada republicana liderada por el portavoz Johnson, republicano, y tanto la bancada republicana en el Senado del John Thune, el líder John Thune, es verdad, ha sido bastante, le ha dejado a Donald Trump básicamente hacer y deshacer. De hecho, la última negociación de la pasada semana, donde se negoció extensión de 2 semanas de los fondos para el Departamento de Seguridad Nacional, fue Donald Trump y la Casa Blanca los que negociaron directamente con el líder Schumer, demócrata, ¿verdad? Para la extensión de estos fondos. Entonces, ahí vemos cómo tanto el líder Thune como el portavoz Johnson han abdicado a su responsabilidad en el campo legislativo y esto es lo que precisamente pudiese estarle pasando factura, ¿verdad? Tanto a los republicanos como al presidente Trump al momento de las elecciones. Bueno, ¿qué tanto tendríamos que preocuparnos por estas declaraciones de Donald Trump con esta intención de nacionalizar las elecciones en algunos estados? ¿Tendría las vías legales para llevarlo a cabo?
Esto, ¿verdad? Para fortuna, ¿verdad? De lo que queremos la democracia, esto riñe con la Constitución. La Constitución establece claramente las responsabilidades de los estados al momento de manejar estas elecciones, ¿verdad? Si bien la rama ejecutiva tiene ciertas facultades al momento de las elecciones, como por ejemplo, ¿verdad? Enviar monitores del Departamento de Justicia a ciertos estados o a ciertas jurisdicciones, pero no obstante, en sí, el manejo, ¿verdad? Y la administración de la cosa electoral recae, ¿verdad? De acuerdo a la Constitución, únicamente en los estados. Y luego los estados, estos también, ¿verdad? Asignan estas responsabilidades a los condados. Entonces, esto sería bastante difícil. Creo que incluso, ¿verdad? Por lo que hemos visto, senadores republicanos como Rand Paul ya han salido, ¿verdad? En contra de esta medida. Y creo que ¿verdad? Una manera bastante autocrática, totalitaria, de tratar de manipular un proceso electoral que a todas vistas, ¿verdad? O a todo lo que se puede prever, Donald Trump no está en una posición de ganarlas. Bueno, Estados Unidos es muy conocido por su gran tradición en sus formas y en sus maneras, y esto incluye las elecciones. Pero además, de las tradiciones y de la forma particular en la que realizan algunos procesos electorales, pues están las protecciones que esto implica en el sistema y las garantías que da a los ciudadanos. ¿Por qué es importante la manera en la que se dan estas elecciones de medio término o estas elecciones que él quiere nacionalizar? Sí, bueno, lo que sucede es que al remover, digamos, la autoridad de los estados y de las entidades locales, él básicamente a través de su Departamento de Justicia controlaría el proceso. Y esto es lo que precisamente ha criticado una y otra vez Estados Unidos, por ejemplo, en lugares como Nicaragua, como Venezuela, ¿verdad? En otros países donde el manoseo electoral ha sido evidente. Entonces, creo que en ese sentido Estados Unidos, además de que como bien lo mencionaba usted, Ángela, es en contra, ¿verdad? Del protocolo que se ha seguido en Estados Unidos, la tradición democrática de Estados Unidos, esto también nos dejaría en una mala posición a nivel internacional de luego ni siquiera poder, ¿verdad?, decir algo acerca de las elecciones. Una y otra vez se han criticado elecciones a nivel internacional. Precisamente fue el argumento que ocupó Donald Trump para remover, ¿verdad?, y sacar a Maduro del poder, que era una persona que había manipulado el proceso electoral y que no había sido electo legítimamente. Entonces, podemos ver aquí lo irónico de este ¿verdad?, comentario de pronunciamiento por parte de Trump, de ahora tratar de manipular el proceso electoral, aduciendo básicamente lo mismo por lo que una de las cosas que había acusado a Maduro, ¿verdad?, de estar manipulando el proceso. Bueno, son contradicciones a las que ya venimos acostumbrados después de este primer año de gobierno. Ahora, el miércoles pasado el FBI registró una oficina electoral en Fulton, Georgia, y incautó papeletas y documentos electorales vinculados a las elecciones de 2020. Y esto lo traigo a colación porque otra vez el presidente Trump habló de un fraude electoral que nunca ha podido ser demostrado y que debilitaría, digamos, la institucionalidad del país. ¿En qué van esas investigaciones? ¿Cuál es el fundamento? Sí, varios puntos al respecto, Ángela. En primer lugar, vimos, por ejemplo, la figura de Tulsi Gabbard, que es la directora de Inteligencia Nacional, que no tiene nada que ver con el Departamento de Justicia, que es precisamente la entidad que estaba haciendo este cateo o ¿verdad? Esta visita a las oficinas electorales del county de Fulton, ¿verdad? Y vimos cómo ella se inmiscuó ahí en esta cuestión, ¿verdad? Que no tiene nada que ver. Entonces, lo que vemos es una propagación de esta teoría conspirativa de que las elecciones, ¿verdad?, han sido manipuladas. La pregunta en serio es, ¿qué pasaría? Digamos que en el remoto de los casos, ¿verdad? No es que va a retroceder la elección y él por eso, ¿verdad?, va a ser presidente en el 2020. Ya el tiempo no se puede, ¿verdad? Pero la realidad es esta, como bien lo decía usted, Ángela, en ningún momento, en ninguna investigación de parte del Departamento de Justicia, de parte del Congreso, de parte de ninguna entidad local, ¿verdad?, también controlada por los republicanos, hay que decirlo, todas estas entidades electorales a las que él está haciendo referencia, los condados, ¿verdad? Todas las entidades tienen un comisionado demócrata y las decisiones se hacen colectivamente. En ningún momento se hace una decisión unilateral.
Entonces, cuando vemos este tipo de decisiones, es verdaderamente una manipulación la que está tratando de hacer Donald Trump, de tratar de esconder, ¿verdad? O de manipular la información que muchas veces la gente no la conoce porque no ha sido parte del proceso y siquiera no le interesa. Pero la verdad es esta, que ¿verdad? Todas estas entidades son gobernadas por ¿verdad? Entidades bipartidistas en las cuales ambos partidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, tienen, ¿verdad?, una decisión al momento de tomarlas. Y esto no hemos visto en ningún momento, como bien lo decía usted, no hemos visto ninguna evidencia en ningún caso, ¿verdad? Llámese Georgia, llámese, ¿verdad?, Ohio, llámese Michigan, en todos los estados que se han investigado, en ningún caso ha habido una instancia, ¿verdad?, de fraude electoral. Y creo que en ese sentido vemos nada más nuevamente esta intención de Donald Trump de saber que va a perder las elecciones de medio término y tratar de, ¿verdad?, a toda costa, manipular la información.